Bueno, mientras se suman los demás, vamos a ir tomando lista. Lucas, Banda. A ver si tenemos prendido el audio. Ay, presente ahí. Ahí está. Lucas, Banda, presente. Ahí está. Bruselas, Leonel. Buzorro, Roberto Enrique. Presente, profesor, presente. Cárdenas, Miguel. Presente, profesor. Casimiro, Jair, Nelson. Néstor. Presente, profe. César, Maitena, Ailén. Presente. Correa, Pablo. Presente. Diego Cruz. Presente. Frías, Montilla. Garboso, Javier. Presente, profesor. Gorosito, Tatiana. Jaukowski, Gonzalo. Adriana Mamani. Medina Loreley. Presente. Mota Francisco. Presente. Pedemonte. Pérez Ibáñez. Presente. Portal Roberto. Presente. eh, Rembado Carlos. Presente. Ríos Francisco. Presente, profe. Rodríguez María Patricia. Sí, presente, profe. Rodríguez Mauro Agustín. Presente. Roldán. Ruiz. Saldaña Gabriel. Zamudio Celia. Presente. Sandoval Maximiliano. Presente. Servián Matías. Servían presente, profe. Silva Hugo. Trovalón Cristian. Sí, presente, profe. Velázquez Santiago. Vildosa Rodrigo. Presente. Bueno. ¿Alguno dio presente por... a ver, por el Meet? Leonel Sí. Bruselas. Frías Montilla. Mamania Ariadna. Bruselas. Montilla. Y Bruselas, correcto. Mamani. Después, ¿quién más? ¿Quién más? Leonel Bruselas ya está. A ver. Leonel Bruselas. Leonel Bruselas. Una sola. Bueno, listo. Sigamos. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de definir ahora, y ahora sí es, ahora sí hay que tratar de entender un poco. Si prestan atención a esto, un minuto que es una boludez, ya les va a quedar claro cómo es el tema, ¿no? Dice,
puntos de fuga F y F' es el lugar donde concurren las perspectivas de todas las rectas que en el espacio son paralelas a una dirección. Para simplificar el número de puntos de fuga se consideran las tres direcciones de las aristas en un prisma recto de base cuadrada o rectangular apoyado en el plano geometral y que pueda contener al objeto a representar. Bueno, la definición es bastante compleja, pero el significado es simple. ¿Ven esta imagen, la segunda? No sé si pueden llegar a ver el mouse. Vieron que acá tengo la persona, el objeto atrás y la vista y el dibujo en el plano del cuadro. Tengo el dibujo propiamente dicho. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Más o menos? La vereda de T para que puedan ver. Sí. ¿Se entendió más o menos o estamos complicados? Lo vamos a repetir. Esperen que vamos a ver si esto está grabando. Si estamos grabando. Y vamos a ver si me están escuchando. Sí. Está. Bueno, repitamos esto entonces, porque esto es importante. Ven que acá tengo el objeto donde está apoyado en el plano geometral. ¿Está? El cuadro, yo que estoy dibujando, ¿dónde estoy dibujando? En el plano del cuadro. Ahí estoy tratando de llevar el dibujo, dibujando que el objeto real que está atrás. Y fíjense que el objeto queda dibujado por su proyección, ¿no? O sea, por su proyección desde la vista del observador. Queda dibujado en el cuadro. Ahora, si yo me tomo el trabajo. Esperen que ahí me dicen que no estamos transmitiendo y tienen razón. Bien. Esperen. Ahí compartir pantalla completa, permitir. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahí ya lo pueden ver. Bien. Bueno, esperen que vamos a ver el WhatsApp del grupo que dice. Bien. Ahí ya estamos. Esperen que me dicen que no sé. Yo creo que ustedes me escuchan, pero yo no los escucho a ustedes. Me parece que es algo así el tema. A ver. Si alguno puede levantar la mano y si me escucha, así ya me quedo tranquilo que me escuchan. Sí, ahí está. Bueno, me escuchan. Ahora yo a ustedes no los puedo escuchar por alguna razón. Pero bueno, no importa. Cualquier cosa, a ver, autovoz predeterminado. Bueno. Ahí está. A ver. Ahí los escucho. Ahora sí. Ahí los escucho perfecto. Bien. Bárbaro, muy bien. Vamos a repetir entonces este tema. Bien. Entonces, tengo el observador. A ver, hacer esto, o sea, esto en la práctica no es posible. No lo hacían en 1540. En 1540, ¿qué hacía la gente? Agarraba y, como les mostré en la imagen anterior, se ponía con un lazo, con una tanza, y empezaba a hacer esto que vamos a tratar de entender ahora, ¿no? Lo hacía realmente. Hoy en día esto no es posible hacerlo, por eso es que tenemos que entender esta parte. Tenemos el objeto real apoyado sobre el plano geométrico
y tenemos el plano del cuadro, es decir, donde estamos haciendo el dibujo. Desde el punto de vista del observador trazamos cada una de las líneas hacia cada una de las aristas, o sea, desde la arista A hasta la arista AG la hacemos coincidir con el punto del observador, y ahí tenemos en la intersección de esa línea tenemos el punto A, que es el dibujo, ¿no? Esta otra arista la trazamos de la misma manera y así vamos trazando todas las aristas en función de la vista del observador, y ahí tenemos el dibujo. Ahora, hacer este ejercicio en la vida real no es posible, no es factible. Tenemos que encontrar un método que sea un poco más práctico. Para eso lo que se hace es definir los puntos de fuga. Se definen los puntos de fuga. En general se deberían definir 3 puntos de fuga, pero también en particular se puede definir uno solo. El punto de fuga, entonces, ¿qué va a hacer? Fíjense que, ven, desde donde tengo la punta del mouse hasta A, o sea, si yo trazo una paralela a este vértice, si yo trazo una paralela, voy a coincidir con el punto de fuga F1. Lo mismo que si de C a B, en este caso, si de C a B trazo una paralela y la hago a la continuación, va a terminar en el punto de fuga. Entonces todas las líneas, todas las aristas van a coincidir en el punto de fuga F1. ¿Tá? Todas las aristas van a coincidir en el punto de fuga F1. Así como también todas las otras aristas van a coincidir en el punto de fuga 2. Todas estas aristas o sea, por ejemplo, la arista CD coincide con F2. Si yo hago la proyección, termina en F2. Entonces, de esta forma, yo en vez de tener el observador, puedo eliminar el observador y el punto de vista del observador y completar el dibujo solamente con los puntos de fuga, siempre y cuando defina estos puntos de fuga. O sea, yo podría primero entonces definir los puntos de fuga y a partir de los puntos de fuga dibujar el dibujo, o sea, hacer el dibujo. El tercer punto de fuga estaría trazando esta paralela y esta paralela, o sea, la paralela A y B proyectada, la paralela de este punto de esta arista de este vértice a este vértice C, paralela, pero en este caso particular se trazaría en el infinito. Es por eso que no lo consideramos al tercer punto de vista de fuga. Pero entonces, claro, no se juntan. Claro, no se juntan en el infinito, se dice, ¿no? Entonces eso mismo lo podemos observar en este cuadro, ¿no? Entonces todas las paralelas, ven que todas las aristas se van y convergen en el punto de fuga F, y todas las otras paralelas convergen en el punto de vista G. Y en este caso, como el objeto está rotado, todas las demás paralelas coinciden en el punto de vista, no, también, en este caso también, el infinito. Solo tengo dos puntos de vista, el F y el G. Esos dos son mis dos puntos de fuga. Es decir, que acá tengo una herramienta en la cual yo puedo definir primero los dos puntos de fuga y en función de los dos puntos de fuga definir el objeto, dibujar el objeto. Entonces esa es la forma en la que yo transfiero lo que era la complejidad del dibujo cónico a la simplificación de dibujarlo a través de sus dos puntos de fuga o sus tres puntos de fuga. ¿Tá? Esa es la intención. Entonces yo no necesito armar un estudio de televisión con todos estos aparatos para dibujar un objeto, sino que me basta tener el cuadro y definir bien los dos puntos de fuga, definir estratégicamente los dos puntos de fuga para dibujar el objeto en perspectiva en el plano del cuadro. Y acá es donde viene la simplificación, ¿no? Esa es la simplificación. Entonces, en vez de dibujar todo esto, simplemente dibujo a partir de los dos puntos de fuga, puedo definir el objeto. ¿Tá? Puedo dibujar el objeto. Bien, con dos puntos de fuga lo puedo definir de esta forma.
¿Ven? Como por ejemplo acá la casita dibujada en 2 puntos de fuga. En 2 puntos de fuga. También se puede hacer en 3 puntos de fuga, que ahora lo vamos a ver cómo la norma incorpora el tercer punto de fuga. Bien, se dice que el objeto o que el dibujo está en vista de pájaro si es que el observador está por encima de la pieza. O sea, la vista del observador está por encima de la pieza. Entonces el objeto me queda definido de esta forma, con los 2 puntos de fuga. Y en este caso que estoy dando una representación de mayor visualización hacia hacia las 3 caras. O sea, estoy dando importancia a las 3 caras. Si estoy en un punto de fuga igual, o sea, sobre la línea del horizonte, si estoy en el punto de fuga sobre la línea del horizonte, obtengo la vista de las 2 caras principales en perspectiva. La vista serena, que es como si uno estuviese sentado, es decir, que por debajo empieza a tener, con la línea del horizonte está por debajo de la media del dibujo, empieza a obtener 2 vistas, la principal en 2 vistas, o sea, le doy prioridad a 2 vistas, vista de rara también, vista celeste ya es por debajo del dibujo y ahí obtengo nuevamente y puedo ver la vista inferior. Así que depende el punto de fuga también depende del observador, ¿no? De donde uno pone el observador y la línea del horizonte. Es decir, que uno tiene que definir la línea del horizonte y los puntos de fuga. Y a partir de ahí puede dibujar el objeto. Y esto ya es arbitrario, ¿no? O sea, si uno quiere que el objeto se vea en vista de pájaro, lo realiza en vista de pájaro. Si uno lo quiere en vista serena, lo dibuja en vista serena, en lo que uno le complazca. Ya depende de cada uno, ¿ya? Pero ¿cómo se definirían los puntos de fuga? O sea, ¿lo tenemos que definir nosotros o es algo ya que se da ese punto para poder armar? Bien, y esto es lo bueno. Los puntos de fuga son definidos por el dibujante, digamos, en función de su necesidad de la hoja. O sea, en función de la hoja que tenga, define los puntos de fuga. En la práctica, ¿qué está haciendo el observador al definir los puntos de fuga? Lo está acercando o alejando al objeto en función del tamaño de su plano de cuadro, ¿no? O sea, del tamaño de su hoja. Si el objeto lo lleva más lejos, los puntos de fuga tienen que ser necesariamente más alejados. Si el objeto lo trae más cercano a la hoja, los puntos de fuga tienen que ser necesariamente más cercanos. Entonces es el observador, o sea, el dibujante, quien va a definir los puntos de fuga y quien va a definir la línea del horizonte en función de qué quiera, digamos, qué prioridad le quiera dar a la representación. Si quiere que la prioridad esté en las 2 caras principales y apenas se vea algo de la parte de arriba, lo va a definir en vista de pájaro. Si lo quiere definir en vista serena, bueno, pero ya es arbitrario, o sea, acá ya no hay una imposición. Y eso es lo bueno de la forma, de esta forma de representación, a diferencia de la axonométrica, donde uno tenía una definición más estricta de los puntos de vista, porque estaban ya definidos, ¿no? Tenía una definición estricta de la representación, o sea, angularmente era una representación estricta. Y en la práctica es así, vos tenés la hoja, trazás la línea del horizonte, trazás, y acá digamos está un poco más explícito eso, ¿no? Uno define la línea del horizonte, define los 2 puntos de fuga, en el entremedio de los 2 puntos de fuga pone el punto medio y a partir de ahí trazás las líneas, o sea, trazás las líneas perpendiculares en diferentes ángulos y ahí vas obteniendo el dibujo sin necesidad de entrar en mayor detalle. Profe, consulta, sí. la distancia entre las de fuga, o sea, eso, una hoja 4, por ejemplo. Yo quiero hacer un cuadrado o un cubo, como está ahí. Yo trazo la línea del horizonte y qué distancia, a ver cómo te lo digo.
¿Qué medidas utilizás para poner las fugas? ¿O cómo lo tomás? ¿Cómo creás la imagen? ¿O la imagen la ponés y en base a eso trazás la línea del horizonte y todo al revés? Eso no queda claro. Bien. Vos agarrás la hoja, suponete la A3, trazás la línea del horizonte. Si querés después hacemos una práctica, pero es así. Vos ponés los puntos de fuga. O sea, trazás la línea del horizonte en primera medida. Definís arbitrariamente los dos puntos de fuga, ¿no? A partir de los dos puntos de fuga empezás a trazar líneas paralelas en un ángulo no mayor a 30 grados. Entonces vos trazás la primera línea, suponete desde F1. Trazás la primera línea paralela, ¿no? Trazás una línea. Ahora, donde vos decís acá, ahí definís el punto donde vas a trazar el dibujo. Y ahí empezás el dibujo. O sea, empezás este dibujo acá. Ahora, para dibujar la línea perpendicular a esta, ¿qué vas a hacer? Y ahí sí vas a trazar desde esta arista esta línea paralela hasta el punto de fuga 2. O sea que vos agarrás, trazás esta línea y decís, bueno, acá comienzo mi dibujo. Trazás esta primer línea de digamos la escala que vos estás dibujando. A partir de acá, de donde terminaste, trazás esta arista hasta F2 y listo, y ahí ya tenés la otra parte del dibujo. Y así vas trazando las líneas. Después trazás la horizontal esta, y ahí donde terminaste trazás la línea hasta el punto de fuga, y ahí tenés esta parte del dibujo. Vamos a hacer para la clase que viene, vamos a hacer con el Corel una representación de una escalera, y ahí va a quedar un poco más claro cómo lo definimos, pero es arbitrario. O sea, la mayor parte de este dibujo tiene esa ventaja, que es arbitrario. ¿No? Bien. Ok, gracias, profe. Perspectiva entonces en dos puntos de fuga. También se puede hacer la perspectiva en 3 puntos de fuga, y acá lo vemos. Entonces cuando se hace la perspectiva en 3 puntos de fuga, las líneas estas ya dejan de ser horizontales, empiezan a ser líneas oblicuas que me permiten de alguna manera obtener una vista más lo que llamaban serena, ¿no? Es decir, desde abajo mirando hacia arriba. Me permiten tener una vista aérea. Bien, entonces esos son los dibujos. La forma de representación con lo que es la cónica. Entonces todo el quilombo acá surge de entender esto. De entender que si en vez de que el observador, o sea, porque si yo tuviese la posibilidad de armar un escenario con esta forma, el observador lo único que tendría que hacer es trazar estas líneas a cada parte del dibujo, y ahí obtendría cada una de las líneas en el dibujo. Pero si uno hace al revés y define los focos, a partir de ahí entonces puede definir el dibujo. Por eso es que en esta parte del texto, a ver, volvemos acá, definí un ángulo teórico que decía que para usos normales sea de 60 grados y no superen los 90 grados. De la misma manera, cuando traslademos eso a los puntos de fuga, vamos a notar que las mejores representaciones las vamos a tener siempre y cuando tengamos estos ángulos menores a 90, ¿no? Menores a 90 o menores incluso a 60. O sea, el ángulo entre la línea superior y la línea inferior sea menores a 90. Ahí vamos a tener la mejor representación. Bien. Entonces, ahí entendimos un poco, o tratamos de entender un poco, cómo se pasa desde, o sea,
cuáles son todos los sistemas de representación. Todos los sistemas de representación posibles. Vimos un recorrido por todos los sistemas de representación. Por el diédrico, en el cual tenemos lo que son las vistas. Después pasamos por los planos acotados y por los sistemas perspectivos. Fuimos desde lo que es en los sistemas perspectivos, vimos lo que es el axonométrico, la caballera y el cónico. El axonométrico vimos que se divide en dos, en isométrico, dimétrico y trimétrico. ¿No? O sea que vimos todas las formas de representación que están descritas en la norma. Bien. Yo sé que esto es un montón de información que les pasé. Hoy vimos solamente los perspectivos, los diédricos, pero bueno, ¿qué tenemos acá entonces en la materia hasta ahora, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos. Sabemos que el dibujo que hacemos nosotros es un dibujo normado, que sigue ciertas normas. Sabemos que la hoja en la cual vamos a presentar esos dibujos tienen también una normativa. Sabemos que las líneas que tenemos que usar en esas representaciones tienen una normativa. Y sabemos que hay una preparación previa de la hoja para llevarlo adelante, que es el tema de hacer el rótulo y hacer los márgenes, principalmente, ¿no? El rótulo y los márgenes. Después sabemos que la representación la tenemos que llevar a escala, porque obviamente no siempre podemos dibujar en escala 1 a 1. La menor parte de las veces podemos dibujar en escala 1 a 1, siempre escalamos los dibujos. Y las formas de representación que tenemos son estas. La forma de representación en forma de planos, o sea, en forma de vistas, de 3 vistas, sino lo que tenemos que hacer es ya después irnos a los sistemas en perspectiva, en axonométrica, caballera, cónica. ¿Está? Entonces ahí tenemos ya todas las formas todas las herramientas como para empezar a dibujar. Pero antes de empezar a dibujar tenemos que ver algo más. Y algo más que es chiquito, lo vamos a ver ahora rápido, es chiquito. Que son convenciones. Son sistemas de convenciones, ¿no? Son convenciones para la representación porque son cosas que no están escritas pero se hacen así, ¿tá? O sea, no hay una norma que diga norma IRAN, como lo que decíamos recién, norma IRAN 4523 tal cosa, o norma IRAN 4105 creo que era la de las líneas. No, estas son convenciones, es decir, que son cosas que se vienen haciendo. No está normado esto. No están normadas, pero en las bibliografías aparecen así. Si uno agarra una bibliografía aparece así. Bien. Una de ellas es esto. Es lo que llaman plano de planta. ¿Tá? Bien. Acá hemos definido ya lo que se llama la planta de cubiertas. ¿Tá? ¿Se acuerdan que era la planta de cubiertas? Eran los techos, ¿no? La representación de los techos. Una sección, ven que acá definimos lo que es una sección, o sea, es hacer un corte de la... o sea, esto que está acá es una casa, ¿no? La representación muy básica de una casa. Entonces, si yo hago un corte y ese corte lo paso a un plano, tengo una sección. Si le saco el techo a 1,20 m, 1,50 m, tengo lo que se llama el plano de planta. Y después tengo las alzadas. Esta es una alzada y esta es otra alzada, que son las vistas frontal, por así decirlo, y la vista lateral. ¿Tá? Esa es una primera convención. O sea, eso ya se sabe que es así. ¿Tá? En este caso, vemos de acá de una planta todas las secciones, ¿no? La alzada, la otra alzada, la sección, la planta y las otras alzadas. ¿Tá? ¿Qué es el plano de planta? Bueno, lo que dijimos es imaginariamente cortar 1,50 m y hacer la representación de ese dibujo. Por eso es que la escalera, fíjense que la escalera se dibuja hasta una cierta altura. ¿Tá? Eso me indica que hasta esa altura
es 1,50 m. Por eso es que se dibuja todo a 1,50 m. No se dibujan las últimas escaleras porque ya estarían por encima del corte. ¿Se entiende más o menos hasta acá? Esta parte. Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Está. Bien. Otra convención es el desarrollo del dibujo. Un desarrollo a lápiz se lo llama croquis, ¿no? O sea, ¿cómo se desarrolla el dibujo? Se hacen las trazas principales, se hacen las trazas, las uniones, se definen lo que son las columnas, etcétera, etcétera, y cada vez se le va agregando detalles. Conforme se le va agregando detalles, se va obteniendo el dibujo final. Ese es el desarrollo del dibujo. El nivel de detalles varía en función de la escala. Bien, o sea, una escala amplia me da este dibujo. O sea, acá voy a dibujar el mismo dibujo varias veces, que es básicamente la representación de una ventana, ¿no? Acá tengo el muro y después la representación de la ventana con el mar, digamos, con la división de la ventana del medio. Si yo me voy a una escala más cerca a la real, ya empiezo a obtener un poco más de detalles en cuanto al tema del marco y contramarco de la ventana. Si me voy a una escala más real, empiezo a obtener un poco más de detalles, y conforme me vaya yendo a los detalles puedo llegar hasta los detalles de lo que se llama la carpintería de madera o carpintería de aluminio para la representación del objeto, ¿no? Y acá es lo que les decía, que dependiendo de el estudio de arquitectos, esta representación va a ser más detallada o no, porque si el estudio de arquitectura tiene una obra que no, digamos, económicamente no le representa un nivel de ganancias importante, y bueno, el estudio de carpinterías no lo va a hacer, ¿tá? El estudio de carpinterías va a ser en función de lo que se consigue en el mercado. Si la obra es de un valor importante, entonces el estudio de carpinterías se va a hacer en función y acorde a lo que se decida, a lo que decida el arquitecto junto a los dueños, ¿tá? Entonces ese son otro tipo de planos, de detalles. Bien. Convenciones sobre puertas, ¿no? La puerta, la pequeña línea o el trazo de la puerta, la parte, digamos, de semicircunferencia de la puerta, me indica el ángulo de apertura de la puerta, hasta dónde se puede abrir la puerta, ¿tá? Es simplemente eso, esta convención. El ángulo, el trazo, digamos, fino de la puerta me indica hacia dónde se va a abrir la puerta, el radio de giro. Convención sobre puertas y ventanas. Acá tenemos la puerta. Esta es una puerta vaivén, o sea que se abre y se cierra para ambos lados. Puerta vaivén, que se abre y se cierra para ambos lados. Esta es fija hasta acá. Puerta corrediza, sistema de puerta corrediza. Puerta con corredera, es decir, que esta puerta se va para allá, ¿no? Puerta escamoteable, esta es la puerta que se mete adentro de la pared. Puerta plegadiza y puerta giratoria, o sea, la convención de cada una de las puertas, de cómo se dibuja cada una de las puertas en función de cómo se abre. O sea, obviamente esto no está descrito en la norma, pero se dibuja así, ¿no? Es una convención. Convención sobre balcones, sobre techos y altillos, ¿tá? Esta proyección que se hace en línea punteada la habrán visto en varios planos, y esa convención significa que arriba de esto tengo un techito, o sea, arriba de estas ventanas. Estas son ventanas que dan hacia el patio. Esta es una puerta corrediza como la que vimos hace un rato, y este sector es un área que tiene un techo por arriba, o sea que si el propietario se para acá un día de lluvia no se moja porque tiene el techito arriba de eso hay un techito, producto de que habría que ver en el plano siguiente si es un balcón o si es un techo, o si es un techo de madera o un techo armado. ¿Se entiende entonces que cuando Perdón, profe. Sí. ¿Qué lo define como techo ahí?
no alcanzo a ver. ¿Cómo? ¿Qué es lo que lo define como techo ahí, como techito? Bien. Si vos te vas ¿O a... qué Mira, elemento ¿viste, identifico visualmente para decir que este es un techo? ¿viste esta línea? ¿Qué es? Línea, un trazo, espacio, trazo, espacio, trazo, espacio. Nosotros habíamos visto que este tipo de línea era para aristas y bordes no visibles. ¿Tá? Para aristas y bordes no visibles. Estoy hablando de esto que acá hay dos columnitas. Aristas y bordes no visibles. En este caso, esta línea no indica una arista y borde no visible, sino que indica que arriba de esto hay un techo. ¿Tá? O sea, arriba de este sector hay un techo. Indica eso nada más. Que arriba de este piso hay un techo. A 2 metros 30, 2 metros 50, donde esté. En el plano de la planta alta se va a ver ese techo. A ver, creo que es parte de esto, si mal no recuerdo. Bueno, acá por ejemplo. Fíjate acá. Ves que acá esta es una puerta. Y arriba de la puerta esta, donde estoy marcando acá el mouse, hay un techo. Ves que esto es techado. Entonces por eso acá dibujo esta línea punteada para indicar que encima de esto hay un techo. El techo que da esta pared. La planta de arriba. Claro, que eso te iba a decir, que es de la planta de arriba. De la planta de arriba. Es el piso de la planta de arriba seguramente. ¿Tá? O sea que esto te indica que existe ese techo. ¿Está bien? Fíjate que acá esta forma redondeada, acá en este lado no hay un techo, por eso es que acá no se dibuja el techo, la parte redondeada. O sea, acá no hay, si el propietario sale acá, se va a mojar. Te indica eso nada más. Ok, gracias. Claro, en la curva de la escalera. La curva, Está sí, todo techado, está todo dentro del complejo, dentro de la propiedad. estructura. Exactamente. Ahí está. O sea, lo mismo acá. Esta parte de acá significa que arriba de esto hay un techo. ¿Los cuadrados qué son? Los ¿Cómo? que están también en la línea punteada, los 4 cuadrados, esos. No me acuerdo, no lo sé. Tendría que ver el plano completo, los otros planos para tratar de entenderlo. Bueno, Pero sí es verdad que crean dudas. Pero de lo que estamos hablando ahora es de esto y de esto, ¿no? Estos lugares que son techados. Bien, como habíamos visto, las escaleras se les hace una flechita en sentido del ángulo y bueno, donde se corta es la parte más alta, ¿no? Donde se corta es la parte más alta. Entonces esta es una escalera que va hacia arriba, escaleras paralelas, escalera interior y escalera con descanso, ¿no? Y esta es una escalera caracol. Bien, cuando la escala me lo permite, las paredes se tienen que dibujar en línea, digamos, con líneas a 45 grados. Pero si la escala no me lo permite, directamente las paredes se pueden dibujar con una línea o con un trazo grueso. ¿Está bien? O sea, dependiendo de la escala, yo puedo dibujar una mayor cantidad de detalles. Si la escala me permite, también puedo dibujar la cantidad de ladrillos internos que lleva la obra. ¿Saben? Que lleva la obra. Bien. Tendríamos que empezar ahora con lo que es cortes, secciones y roturas, que ya es otro tema. Pero bueno, esto que vimos hoy, que son la parte de terminar lo que es la parte de proyecciones y la parte de convenciones, es lo que estaba planificado para hoy. La clase que viene vamos a tratar de que sea más práctica. Yo les voy a mandar entre hoy y mañana las prácticas y después lo vamos a hacer en clase, así entendemos eso, y eso ya lo vamos a tomar como la primera práctica para confeccionar la nota, el trabajo práctico número 1.
Pero Ok. lo vamos a desarrollar en clase Bueno. y lo vamos entendiendo entre todos, ¿sí? Bueno, Perfecto, profe. Bueno. Una consulta, profe, ¿no? Sí. Pedemonte, ¿me tomó el presente? ¿Tu apellido? Pedemonte, ¿Cómo? Pedemonte. Monte. Ahí está. Ah, y Ruiz también me ha dado el presente por. Y no salía mi micrófono, por eso no sé si me había Profesor, tomado. una consulta. Sí, ¿Eso práctico que va a dar lo tenemos que hacer grupal o individual? no, individual. Ok. Individual. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Saldaña estoy presente. Lo escuché. Ahí está. Gracias. No, por favor. Gracias, profe. Bueno, subo entonces las clases y les paso los trabajos prácticos. Bárbaro, profe. Bueno, Gracias. Perfecto. Gracias, profe. Gracias. gracias. Listo. Chao, chao. Chau, chau. Chao, chao, chicos.